Bien, vamos a la segunda lección de química orgánica. Bien, vamos a ver ahora, pues, qué prefijos utilizan y qué sufijos utilizan para nombrar los diferentes átomos de carbono y los diferentes sustituyentes de los hidrógenos que van en las cadenas orgánicas. Bien, vamos a empezar por los prefijos que utilizamos para los átomos de carbono. Muy sencillo. Pues para un átomo de carbono utilizamos el prefijo met. Para dos átomos de carbono, recordad que siempre estamos hablando de átomos de carbono. Dos átomos de carbono utilizaremos el prefijo et. Para 3 el prefijo prop. Para 4 el prefijo but. Para 5 el prefijo penta o pent. Para 6 el prefijo ex, que viene de hexa. 7 hept, que viene de hepta. Para 8 oct, que viene de octa. 9 nom y 10 deca. Y yo creo que con estos deben ser suficientes. Además, pero bueno, en cualquier búsqueda de internet que busquéis prefijos que indican número de átomos de carbono, así en el buscador de Google, ya lo tenéis si queréis, o en vuestros libros también vienen para más, si es que lo necesitáis. Pero para nuestros objetivos, con estos 10 son suficientes. Bien, ¿cómo nombramos las cadenas orgánicas? Entonces que vamos a tener unas cadenas más o menos largas y es una complicación el poder nombrarlas. Muy bien, pues las reglas de formulación y nomenclatura que vamos a utilizar pues son estas que tenemos aquí, ¿vale? Bien, vamos a centrarlas un poquito para que las veáis bien. Y vemos que como regla número 1, que estamos marcando aquí, la regla número 1 dice que hay que localizar la cadena principal. Bien, la cadena principal es una cadena de carbonos, ¿vale? Y esa cadena de carbonos será de la longitud que tenga, pero siempre va a ser la tenemos que elegir la más larga posible en el compuesto. ¿Por qué? Porque va a haber algunas partes de la cadena que tengan ramas, es decir, que tengan, vamos a ponerlo por ejemplo aquí, si tenemos una cadena de carbonos así grande, tendríamos que completarlo con sus hidrógenos. Bueno, pues va a haber algunas partes que vayan hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? Y entonces tenemos que nombrar la cadena principal, la más larga y la que tenga el mayor número de sustituyentes, ¿vale? Eso sería la primera condición. Por ejemplo, esta que tenemos aquí, con sus hidrógenos, hidrógeno, 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 hidrógeno. Esta sería la más larga con dos sustituyentes, ¿vale? Esta también sería prácticamente igual, larga con dos sustituyentes, ¿vale? 1 y 2, que sería similar a la otra. Bien, esa cadena principal tiene que incluir el grupo funcional prioritario también, ¿vale? Aquí estamos ahora. El grupo funcional prioritario, que luego veremos cómo se determina, pues una tabla de órdenes de preferencia que indican fundamentalmente la reactividad, la importancia de reactividad. Bien, a continuación hay que numerar la cadena dándole el número más bajo al grupo principal. Si el grupo principal ya tiene el número más bajo, hay que buscar el siguiente en importancia, y si no, el siguiente, y así hasta que acabemos. Bien, y al nombrar el compuesto hay que especificar el prefijo que indica el número de átomos de carbono para cadena principal. Antes que este prefijo hay que indicar los sustituyentes de la cadena y por último hay que indicar el grupo funcional como un sufijo que va después del número de átomos de carbono, y si existe más de un grupo hay que poner localizador. Los localizadores son unos números que le vamos dando a la cadena para buscar el que estén perfectamente localizados todos los sustituyentes que tenemos. Por ejemplo, en esta tenemos sustituyente en el 2 y en el 3. Estos dos sustituyentes se llaman grupos metilos, como luego veremos. Y entonces tendríamos que colocarlos. Si tenemos que colocar esto, tendríamos que poner 2,3-dimetil. Aunque sea redundante. El 2,3 son los localizadores. A ver si lo escribo bien. Localizadores. Y el di indica que hay dos grupos metilos, uno en el 2 y en el 3. Muy bien. Y por último, pues los sustituyentes también hay que colocarlos justo antes del nombre de la cadena principal. Esto es lo que estoy haciendo ahora. Por ejemplo, esto sería de 4 y sería un but
que es 4 como decíamos antes, y ano, que como veremos después indica simplemente que tenemos enlaces simples. Y esto ya me definiría perfectamente la cadena, podríamos ya a partir del nombre formularla o a partir de la fórmula nombrarla. Bien, fijaros que los sustituyentes van delante siempre con sus localizadores y después va el número de átomos de carbono de la cadena y luego pues tendrían que ir dobles enlaces, triples enlaces y nombre del grupo funcional, también con los localizadores correspondientes y con los prefijos di, tri, si es necesario. Bien, estos prefijos di y tri no se incluyen después, bueno, eso es otro tema. Vamos a pasar a la parte siguiente, que son los órdenes de preferencia. Bien, en los órdenes de preferencia, aquí lo tenemos. Vamos a bajarlo un poquito, así, de esta manera. Aquí nos aparecen los diferentes grupos funcionales que vamos a necesitar trabajar este año. Bueno, los ácidos carboxílicos, pues veis que llevan un oxígeno con doble enlace y otro oxígeno con un hidrógeno y un enlace simple al carbono. Estos son muy fáciles de identificar. Este sería el grupo funcional y se llaman, como grupo principal, termina la cadena el sufijo oico, por ejemplo, ácido metanoico. Y como sustituyente se llaman grupos carboxi. Ahí tenéis como ejemplo el ácido propanoico. Bien, los ésteres son derivados de ácidos en los cuales el hidrógeno que teníamos aquí se sustituyó por un radical alquílico. Luego veremos quiénes son, pero bueno, son como cadenas pequeñitas. Este sería, podríamos decir, el CH3 va a ser un radical alquílico, luego os veremos. Son cadenas de carbono que se sustituyen a los hidrógenos. Bien, se nombra como ato de hilo, os recordará a sulfato de sodio, ¿vale? En este caso, el hilo es un metilo, un etilo, una cadena de átomos de carbono, y R-ato sería la cadena principal a la que van unidos los dos oxígenos, ¿vale? Esta sería la cadena principal con sus dos oxígenos, aquí en este caso sería este carbono con los dos oxígenos, y aquí el metilo que iría unido a este carbono de aquí, ¿ven? Etanoato de metilo. Como sustituyente, que lo vamos a ver menos, sería hiloxicarbonil. Bien, haluros de ácido no nos vamos a detener en ellos. Vamos a pasar a las amidas. Las amidas son compuestos que tienen pues un grupo amino NH2 y un grupo oxígeno con doble enlace al carbono. Son fáciles de identificar también. Como grupo principal se llaman amidas, este sería el sufijo. Aquí tendríamos, por ejemplo, la etanoamida. Y como sustituyentes, vamos a quitar esto un poquito para arriba, se llamarían carbamoil. Bien, los nitrilos, que serían los siguientes en orden de importancia, estamos hablando de los carboxílicos, ácidos carboxílicos es lo más importante, vamos descendiendo en importancia, serían estos compuestos que tenemos aquí, sería este grupo que se llama grupo ciano también, y este también sería el nitrilo, entonces fijaros, grupo nitrilo, y también se le podría llamar cianuro de, nombrando aquí esta cadena, podría ser un metilo, un etilo o lo que fuera, dependiendo de su longitud. Aquí tenemos, por ejemplo, un etano-nitrilo. Fijaros que dentro del nombre de la cadena aparece los dos átomos de carbono, incluido el que está en el grupo ciano, pero sin embargo se llamaría cianuro de metilo si esto lo nombramos como cianuro, ¿vale? O sea que el nitrilo quedaría siendo esto. Y como sustituyente se llamaría grupo ciano. Otro compuesto también, otro grupo de compuestos importantes son los compuestos oxigenados. Estos dos que hemos visto ahora son nitrogenados, este era oxigenado y ahora volvemos a los oxigenados también. Los oxigenados llevan este doble enlace con oxígeno y hidrógeno. Esto puede estar en un carbono primario, entonces serían aldehídos, su nombre terminaría en al, o se nombrarían como grupo formilo en el caso de que fuera un sustituyente. Ahí tenéis el etanal. Y las cetonas, en vez de llevar ese oxígeno con doble enlace a un carbono secundario, a un carbono primario, lo llevarían un secundario. Su nombre terminaría en el sufijo ona, por ejemplo, aquí tenéis la propanona, y como sustituyente sería un grupo oxo. Muy bien. Fijaros que no tiene posible pérdida con los ácidos ni con los ésteres porque estos solo llevan un oxígeno, lo veis aquí, un oxígeno nada más, mientras que un éster lleva 2 y el ácido también llevaría 2. Muy bien, continuamos y tenemos otro grupo de compuestos importantes que son los alcoholes. Los alcoholes llevan un OH sustituyendo a un hidrógeno, como podéis ver aquí.
Y aquí en este caso tenemos el etanol, que es el alcohol que contienen las bebidas alcohólicas, ¿vale? Es un alcohol comestible en dosis relativamente bajas. Como grupo funcional principal terminaría en ol y como secundario, como sustituyente, sería el grupo hidroxi. En hidrocarburos aromáticos aquí tenemos el benceno y el benceno tiene un nombre que se llama fenilo como sustituyente, como grupo funcional principal sería benceno. También tendríamos aquí entre los alcoholes, tendríamos a los fenoles. De los fenoles se llamaría el grupo fenoxi, no lo tenemos contemplado aquí, y sería, vamos a pintarlo por aquí, los fenoles serían un tipo de alcohol que sería pues un benceno que tiene sustituido uno de sus hidrógenos por un OH, ¿vale? Y sería un grupo sustituyente, le llamaríamos fenoxi, ¿vale? Y sería un fenol. Bien, este sería un fenol, sustituido sería un fenoxi. Muy bien, continuamos para abajo y tendríamos las aminas, que es otro compuesto nitrogenado. Fijaros que antes las amidas tenían oxígeno, las aminas no lo tienen, Su nombre como grupo funcional principal es amina y aquí tendríamos, por ejemplo, la 1-metilamina. Las aminas ya veremos que tienen varios tipos de éteres, tendría compuesto oxigenado, sería un oxígeno con dos sustituyentes que aquí, como veis, nos han puesto R1 y R2, y se podría llamar, pues, nombrando los sustituyentes y añadiendo éter, o con uno de los sustituyentes, la cadena más larga con oxi al final y luego el otro terminado en ano. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos el etilmetiléter. Fijaros que primero se nombra por orden alfabético, etilmetiléter, y luego etoximetano, ¿vale? Este sería, fijaros, el etoxi y el metano, que iría ahí pegado al lado del etoxi. Muy bien, los alquenos. Los alquenos son dobles enlaces carbono-carbono, y su nombre como grupo principal hace terminar la cadena en eno, eso sería el sufijo, y como grupo secundario sería un enilo. Los alquinos pues son triples enlaces carbono-carbono, aquí no se ve demasiado bien, lo voy a pintar un poquito más a ver si no lo emborrono, y te hacen terminar la cadena en ino. Ahí tenéis el etino o el acetinelo con dos átomos de carbono. Muy bien. Los alcanos son compuestos carbono-carbono con enlaces simples, hidrocarburos saturados. A los alquenos y alquinos luego veremos que se les llaman compuestos insaturados, y termina la cadena en ano. Derivados halogenados son los que sustituyen hidrógenos por alguno de los halógenos, flúor, cloro, bromo y yodo, y serían cloruro de etilo, o fluoruro de etilo, o cloruro de metilo, ¿vale? Y como sustituyente el halógeno se llama flúor, o cloro, o bromo, por ejemplo, 2,3-dibromobutano. Y nitroderivados, pues tendríamos que sería el grupo nitro el que sustituye al átomo de hidrógeno dentro de la cadena y se nombraría como nitroetano, nitropropano, etcétera, etcétera. Se llama nitro tanto como grupo principal como sustituyente. Muy bien, pues ahí lo tenemos. Y suficiente por ahora. Nos queda por ver cómo se nombra la cadena en conjunto para que nos quede el nombre bien con todos los sustituyentes. Vamos a ver una pequeña formulita. Hasta la vista.